Traders, muy buenos días con Marcelo, fundador de Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, lo que pasó en la economía, el mundo, la bolsa, absolutamente todo, cosas muy interesantes esta semana. Tenemos robots reemplazando los trabajos de nosotros a un récord histórico este año. El volcán que causó que no había un verano en todo el mundo por un año, se llama el año sin el verano, búscalo en Google, se levantó otra vez y había una explosión más pequeña esta vez. Y también tenemos compañías aprovechándose de nosotros por el tema de la inflación. Vamos a arrancar. Más que todo esta semana tuvimos una preocupación por la inflación más alta en décadas. Para muchos de ustedes que son nuevos, vi muchos de los comentarios que me dejaron la semana pasada, y la inflación es básicamente la devaluación de la moneda. La razón que estamos viendo la subida de costos este año y el año pasado es porque el dólar se está devaluando a un nivel de récord histórico. ¿Se acuerdan? Yo les subí un video que quería actualizar, incluso si quieren que haga un video actualizado, se los hago para este año. Es que el dólar literalmente se va a fracasar. Entonces, como todo el mundo se maneja en dólares, si el valor del dólar se baja, el precio de las cosas tienen que subir. Esa es la razón, por ejemplo, que en 1920-30 el oro estaba en $12, $18, y hoy en día, si mides el precio de oro en dólares, está en 1800. ¿Sí ves? También tenemos la preocupación de lo que van a hacer los bancos centrales en el mundo, más que todo el de Estados Unidos. Ya tenemos varios bancos centrales en el mundo que ha subido el interés, y eso es un sistema, no es la palabra correcta, sino una dinámica donde, acuerda que yo casi lo digo cada video de cada semana, el métrico, creo que se dice así en español, the metric, se dice en inglés. Pero el número más importante para una economía industrializada, vamos a decir más avanzada, que la mayoría del mundo ya está industrializado afuera de algunos países en África y algunos países, la mayoría de África, algunos países en Asia, es el gasto del consumidor. Entonces, si el precio se dispara, eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bancos centrales suben las tasas de interés y la gente para de gastar tanto. ¿Por qué? Porque el costo de prestar dinero, el costo de manejar la deuda para comprar algo, el costo, absolutamente todo se dispara. Entonces, ya hemos tenido varios bancos, el Reino Unido, siendo la séptima, octava economía más grande del mundo, lo empezó, y supuestamente ahora la economía más grande del mundo, Estados Unidos, lo va a empezar. Entonces, como la economía de Estados Unidos todavía está interconectada con todo el sistema mundial, obviamente cuando ellos empiezan eso, vamos a ver no necesariamente un fracaso al inicio, pero vamos a ver todo ese gasto del consumidor, que en Estados Unidos es casi el 70%, ya empezar a reducirse. Si eso se reduce, 70% de la economía ya se va a bajar, y ahí ya vamos a ver muchos problemas económicos. ¿Sí entendieron eso, no? Esa dinámica con lo que está pasando, eso es un muy por encima vista de cómo está funcionando las cosas. Acuérdate que yo siempre hago estos videos gratis para ustedes, para que puedan aprender. Dejan tu like, porque es la única cosa que no está subiendo de precio, ¿sí? Afuera de eso, la bolsa de Estados Unidos, el Dow bajó 1.01%, el S&P 500, el que les recomiendo empezar para invertir y empezar en este mundo del trading, bajó 1.85%, y el Nasdaq, que es la bolsa principalmente tecnológica, bajó 2.22%. Mercados europeos generalmente positivos. Estambul, siendo un mercado más emergente, por ejemplo como Argentina, subió más que todos, es más volátil esa bolsa, más de 5%. España, en Europa principal, vamos a decir, subió 2.43%. Y en Latinoamérica, en las Américas, la bolsa mexicana subió más que todos, segundo más que todos, 3.85%. Y la nueva República Socialista de Chile subió 5.12%. Mi querida, hermosa, cosita rica Colombia bajó 1.98%. Y la Merval de la Argentina
No le vamos a decir que necesitan un descanso, ¿cierto? Yo sé que están sufriendo mucho. Amo Argentina, amo las personas de Argentina, pero lastimosamente siguen votando por socialistas. El Merval subió a 0.28% y Canadá, la nueva dictadura comunista de Canadá, subió 1.05%. Ahorita les voy a explicar por qué. África del Medio Oriente, África subió 1.56%. En el Oriente, en Asia, por esas partes, Malasia, más positivos que todo en 3.68%. También tuvimos Taiwán y Shanghai por encima de 3%. Bitcoin y los criptos, obviamente tuvimos todavía ese retroceso, está oscilando entre más o menos 35,000 a 45,000 en este momento. Para la semana el Bitcoin subió 1.97%, que es un movimiento más o menos suave para los criptos, y el Bitcoin subió un poquito más de 42,300 y supuestamente consiguieron los criminales de un hackeo que pasó en la bolsa Bitfinex en esa época, en 2016, eran 71 millones de dólares, y ahora el valor de bitcoins que ellos robaron, que si no me equivoco yo creo que era como 112 bitcoins, algo así, ahora está valorado en 4.5 billones de dólares, que supuestamente estaban haciendo para poder lavar dinero con los criptos, etcétera, etcétera. Y esto me pareció bastante interesante por el hecho de que no es que Bitcoin iba a ser completamente anónimo, completamente bien, que no lo podían tocar, que no se podía regular, ¿sí ves? No es que Bitcoin no es una buena inversión, no es que no va a subir, no es que va a subir a 20,000 millones como todo el mundo dice que va a llegar al final de este año, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que yo siempre he dicho desde el inicio que yo no creo que va a terminar haciendo el dinero del mundo como todo el mundo dice que va a hacer. Eso no quiere decir que no va a seguir subiendo, que no va a subir y bajar. Como yo siempre les digo, va a subir, va a bajar, va a llegar a récords históricos. Y también el Binance, que es la bolsa de criptos más grandes de todo el mundo por volumen, hizo una inversión de 200 millones de dólares en una revista que tiene 104 años en Estados Unidos, que se llama Forbes, y también es una compañía digital que publica información y artículos y todo por online, y esto va a ayudar a esta compañía Forbes a formarse con lo que se llama un SPAC, que es básicamente un grupo que ayuda a las compañías a ir en público, que van a ser el primer trimestre de 2022. Policía en España también están diciendo supuestamente, ¿cierto? Supuestamente que bloquearon una red de narcotráfico, y en esta red le bloquearon los criptos a estas personas, supuestamente. Y esto es, el grupo supuestamente estaban distribuyendo cocaína, lavando dinero de nuevo también. Otra notificación para poder decirles que no hagan cosas ilegales. Si van a invertir y hacer dinero con los criptos, hágalo, pero cuidado. Afuera de eso, los commodities, Tyson Foods, que es el procesador y el productor, vamos a decir, el segundo más grande del mundo de pollo, carne y puerco, cerdo, dijo que sus ganancias se dispararon el año pasado con las acciones de ellos subiendo más de 12% después de que ellos lo sacaron del estadio con los ingresos. Ellos dijeron que el precio de la carne subió 32%, el precio del pollo subió 20% y el puerco, el cerdo, subió 13%. Pero mira que los gobiernos nos están diciendo que la inflación es solo 5, 6, 7%. Acuérdate que ellos manipulan esos números, ¿sí? También, y esto me pareció más interesante que todos, el margen de operativa para ellos subió a 11.3% de hace un año, de 6.7%. Entonces mira lo que está pasando. Subieron su margen de operativa 4.6%, que obviamente esto me da mucha rabia porque la inflación es un impuesto escondido para tú y yo, literal. ¿Cierto? Te voy a dar un ejemplo rapidito. Vamos a decir que tu sueldo sigue subiendo, ¿cierto? Pero el costo de la inflación sigue subiendo también. Es decir, este año en Estados Unidos muchas personas, por ejemplo, subieron el sueldo por el 3%, vamos a decir, pero el número actual de la inflación es el 7%. Entonces mira que tu sueldo sigue subiendo, pero no tan arriba del costo de las cosas que tienes que comprar. Esa es la misma cosa, por ejemplo, que pasó en Colombia en este año también. El gobierno siempre, no, estamos haciendo todo para la población, subimos el mínimo por el 10% en Colombia, pero
el costo de la comida está subiendo más de 20-30%. Entonces no estamos ganando, pero ojo, mientras que los sueldos de nosotros siguen subiendo, mientras que sigue subiendo, la tasa de impuesto que tenemos que pagar es más alta también. Pero eso no te lo cuentan, ¿cierto? ¿Sí ves cómo funciona? Entonces, mientras que tu sueldo está subiendo, que no es el mismo nivel que la comida, ya tú estás ganando menos dinero todavía, porque el más dinero que tú ganas, tienes que pagar más impuestos porque supuestamente estás en un rango más alto. Especialmente en estos países socialistas donde ustedes viven, España, toda Latinoamérica, Chile ya va a caer en eso también. ¿Sí ves? Ojo con eso. Afuera de eso, los precios de aguacates están a su nivel más alto de la época del Super Bowl, que el Super Bowl, si ustedes no sabían, es del fútbol americano, que es el evento más grande de deportes en Estados Unidos, en el mundo. Más de 117 millones de personas van a ver este juego, y una caja de 20 libras, que serían como 30 o 40 kilos, es el nivel más alto desde que empezaron a tomar los precios de estos aguacates que vienen de la zona de Michoacán en México. Imagínate. Y Tesco, que es la compañía, el supermercado más grande de todo el Reino Unido y el empleador, o sea, la compañía privada más grande de empleados en todo el Reino Unido también, está diciendo que el precio de la inflación está subiendo a 2.7% mensualmente, y que el arroz y la pasta está subiendo a un nivel más rápido de la inflación, y que lo peor está por venir. Entonces, toda esta crisis que yo he estado hablando con ustedes hace mucho tiempo ya se está empezando a fomentar, que se dice en español, se está empezando a formalizar en este momento, y no se va a poner mejor, se va a poner peor. Y si se empieza una guerra, como están hablando en las noticias con Ucrania y Rusia, se va a poner peor todavía. La única razón que no pasó mucho más rápido fue porque los gobiernos bajaron las tasas de interés, inyectaron dinero en las economías para poder soportar la economía mientras que todas estas cosas estaban pasando. Colombia, la Asociación de Minería está diciendo que la producción y la exportación subió en 2021. También están diciendo que debería subir también un 10% este año. La producción del carbón subió bastante, y toda la exportación de la minería subió 22%. Yo sé que muchos ambientalistas no les gustan el tema de la minería, pero encuentra tú cómo vas a tener electricidad o sea, ¿sí ves? Pero es algo bueno para la economía de Colombia, ya que especialmente el dólar está tan alto. Les recuerdo que el gobierno, mejor dicho, de Colombia recibe más del 50% de sus ingresos del petróleo. Entonces, obviamente van a robar mucho más ahora porque subió el precio del petróleo, pero obviamente nos van a dar un poquito de los pedacitos después que comen del pan. ¿Cómo se llama eso? Los crumbs. Déjame traducirlo acá. Las migas del pan. Nos van a dejar un poquito más porque obviamente si sube, eso es algo bastante bueno para Colombia. México va a suspender todas las exportaciones de crudo en 2023 para poder tratar de enfocarse en la suficiencia de solo doméstico del país de México. Eso es mientras que el petróleo llegó a un nivel más alto de los últimos 7 años, que llegó a 95%. Para la semana el crudo de Estados Unidos llegó a 93.10, mientras que el internacional, que se llama Brent, llegó a 94.44. La plata también ha estado muy volátil. Y la demanda, están diciendo, del producto industrial va a subir 5%, y esa es parte de la razón que yo les he dicho hace años que para mí la plata ha sido una de las mejores inversiones, no porque sube y baja, por ejemplo, como el Bitcoin, cierto, que es muy volátil, sino porque va a ser, especialmente con esta época de la inflación, va a ser una de las mejores inversiones, especialmente porque tiene un uso industrial, lo cual el oro no tiene. El oro subió 2.79% a 1860, la plata subió 4.73% a 23.67. Noticias financieras y banqueras: la inflación en Alemania se mermó a un nivel más bajo de la época más alta de la historia. Estaba en 5.3%, bajó un poquito menos a 4.9%, la primera vez que bajó en 7 meses. Y Estados Unidos reportó su inflación. Acuérdate, la inflación es la devaluación de la moneda más alta desde 1982. Y eso que
cambiaron cómo calculan la inflación en 1990. Entonces, el número ahora, que es 7.5%, si hubieran calculado el mismo número como lo hacían en 1980, estaría en más de 15% la inflación, más de 15%. Y actualmente yo pienso que está, sin el número manipulado del gobierno, está más o menos en 20-30%. Eso es lo que hablamos al inicio del año pasado, ¿cierto? En 2021. Este año yo creo que puede llegar a 30-40%. Literalmente estamos viviendo, por ejemplo, como Argentina. En noticias políticas tenemos la situación con la frontera entre Canadá y Estados Unidos. 33% de los 616 millones de dólares que se cambian la frontera entre Estados Unidos y Canadá está bloqueado porque los protestadores y las manifestaciones están cerrando para poder tratar de quitar el tema, las restricciones de la pandemia y todo. Más de 60% de todo el comercio entre Estados Unidos y Canadá pasa por la carretera. Y ya se empezó a cerrar factorías, las fabricaciones de los carros de producción, las compañías de producción Ford, también Toyota y GM. GM es la compañía de Chevrolet, por el tema de eso. El lunes la ciudad de Ottawa, que es la capital de Canadá, declararon un estado de emergencia, y también el presidente de Canadá, Trudeau, le prometió a Biden que iban a terminar muy rápidamente la crisis que tienen en ese momento. Obviamente, si no se para en Canadá, se va a expandir a todo el mundo y los élites van a tener un problema muy grande. Hay unas unas elecciones nuevas para la presidenta en Filipinas. El señor que está en el líder para eso se llama Fernando Marcos Jr., que es el hijo de un dictador que estaba en Filipinas antes. Noticias económicas: la producción industrial de Alemania bajó por 0.3%, que es algo muy importante por el hecho que Alemania es la cuarta economía más grande del mundo y también uno de los exportadores más grandes del mundo también. A ellos, como a todo el mundo, le está afectando la escasez del suministro de productos, y también si no pueden conseguir las cosas, no pueden producir los carros, no pueden mandar a hacer la construcción. Es bastante grave la situación. Y el Reino Unido, el 2021, la economía creció por 7.5%, que sacaron los números oficiales del viernes, después de que fracasaron 9.4% en 2020. Entonces, mira, bajó 9.4%, pero después subió 7.5%. Eso significa que el tamaño de la economía todavía no se ha recuperado al nivel antes de la pandemia. Entonces todavía no estamos al nivel que estábamos antes. Noticias corporativas: la comida mexicana más deliciosa del mundo, que se llama Chipotle, en Estados Unidos, las acciones subieron 10% después de que ellos se dispararon 22% las ventas a casi $2 billones. Esta es otra compañía. Ojo, ¿se acuerda que yo les dije ahorita de Tyson, que subió bastante porque la operativa, el margen de operativa se disparó? Y ellos están subiendo. Obviamente se van a defender y decir que la razón que el margen de la operativa del negocio está subiendo porque tienen que prepararse por precios más altos en el futuro. Pero ellos están ganando mucho más dinero por el hecho de que están subiendo los precios más de lo que está subiendo los precios de inflación. En mi opinión, están tomando ventaja de las personas. Chipotle, lo mismo. Ellos subieron los precios, también tuvieron ventas en crecimiento, y obviamente cuando ellos suben los precios, tú y yo pagamos más por eso, pero tenemos menos dinero del salario para poder pagarlo, ¿cierto? Disney también se disparó más de 10% en 2 días después de que ellos anunciaron que tuvieron muchas más personas suscribiéndose a su servicio Disney Plus. También reportaron un ingreso récord para los parques y los resorts. Eso da una indicación que lo peor de la pandemia ya se pasó, ¿cierto? Y les acuerdo que donde ellos tienen el parque más grande e importante en Florida, quitaron todas las restricciones de las pandemias hace más de un año, y no hay más personas muriendo en Florida porque quitaron todos esos. Entonces, para que ustedes piensen analíticamente de lo que realmente está pasando afuera, pero vaya y te vacunas, porque es muy importante para cuidarnos a todos, ¿cierto? Peloton está la compañía que vende las bicicletas.
también se disparó después de que habían unos analistas que estaban diciendo que unas compañías más grandes los pueden comprar, compañías como Amazon, Nike o Apple. Budget, los aerolíneas, por ejemplo, en Colombia tienen uno que se llama Fast Colombia, como las aerolíneas de bajo costo, básicamente. Hay dos aerolíneas en Estados Unidos que se van a combinar, se llama Frontier y también Spirit, y ellos van a crear la quinta aerolínea más grande de todos Estados Unidos, y algunos analistas están diciendo que no lo van a poder terminar de hacer por la regulación y eso y lo otro. Tenemos una situación ahora en Estados Unidos como están los socialistas en poder, que están contra el negocio, que, bueno, están diciendo que de pronto no van a poder pasar la regulación. El déficit de Estados Unidos se disparó a un nivel más alto en 2021, subió por 27% después de que estaba bajando con las pólizas del último presidente. No le voy a decir el nombre porque los censuran. En la tecnología, ellos... esta palabra lo traté de buscar ahorita para poder... la sangre de el genome. Sí, la genoma de sangre fue secuenciada completamente no es un lobo, de un animal de Tasmania, que es una isla al sur de Australia, de un tigre, que están tratando de hacer eso para poder preservar el animal y tratar de resucitar, o sea, regresarlo del muerto, con obviamente la sangre lo van a intentar de hacer. Y esto es algo muy interesante que les comenté al inicio. Los satélites, hay algo pasando en el espacio que es muy muy interesante. El hecho de que Elon Musk, la compañía del espacio que está creando una red de satélites en el espacio para personas que pueden tener acceso a mucha más alta velocidad de internet sin tener como cables o red celular. 40 de los 49 satélites que ellos subieron el jueves se cayeron, se dañaron por una tormenta geomagnética del Sol, y eso no es lo que me parece interesante, fuera de que ellos supuestamente perdieron más o menos $20 millones, pero NASA también está planeando en bajar la Estación Internacional del Espacio más antes de 2031. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el espacio? Que todo eso está pasando ahora, que antes no teníamos nada de noticias de este estilo. Piensa en eso, porque no lo voy a decir acá en la grabación, pero hay algo que está pasando que va a ser bastante grave. Y también compañías en Norteamérica están gastando más de $2 billones para poner en función más de 40,000 robots en 2021. Obviamente el problema con un ser humano es que la cantidad y la calidad de trabajo que ellos hacen depende en lo bueno que comen, en lo bueno que duermen, y los robots obviamente no tienen ese problema, ¿cierto? Entonces hay algunas factorías en Estados Unidos que ya tienen menos personas que robots, pero la producción de esas factorías han subido 200%, y también están diciendo que pueden rebajar la cantidad de trabajadores humanos por más de la mitad. Ustedes están viendo esto, van a McDonald's, van a cualquier tipo de compañía rápida, empiezan a tener esas máquinas donde tú ordenas la comida, ¿cierto? Y es una innovación, porque tenemos esta situación con la pandemia, que las personas o se enferman, o tenemos la política, los gobiernos que están cerrando las economías, y eso obviamente afecta el tema de los trabajadores también. Noticias de inversiones. La administración de Biden está implementando una inversión de más de $5 billones para poder desarrollar unas estaciones de cargadores eléctricos para los carros eléctricos. Una cosa que me pareció muy interesante también, por la caída no es la palabra, la degradación de la sociedad en general, especialmente en Estados Unidos. La gente empezaron a robar los cables de las estaciones de cargadores de Tesla en Estados Unidos, porque tienen unos cables de cobre y otro tipo de materiales, y eso se puede vender ahora muy caro en el mercado. Entonces eso es lo que las personas no piensan. Si tú vas a un viaje, ¿cómo vas a cargar tu carro si los cables no están ahí porque la gente lo están robando? Y esto es
lo que yo veo que va a seguir pasando y va a ir incrementando. O sea, Estados Unidos, como muchos otros países que ya son de, entre comillas, primer mundo, se van a convertir a países de tercer mundo, como muchos de ustedes. España, fuera de que no es un país de tercer mundo, hace lo mismo con el tema de la delincuencia. Alguien roba algo pequeño y después lo sueltan ahí mismo, y esa es la razón que la delincuencia sigue muy grave en los países donde ustedes viven. Pero eso me pareció muy interesante. En noticias internacionales, el advisor, ¿cómo se dice advisor en español? El asesor. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos está diciendo que Putin, el presidente de Rusia, puede invadir y lanzar una guerra con Ucrania entre días o semanas. Lo veo bastante grave, y si actualmente pasa, va a ser algo bastante grave. Una predicción que les voy a decir ahora también, vamos a ver si pasa. Yo creo que China va a invadir a Taiwán antes de que termine la administración de este presidente Biden, porque como Obama, por ejemplo, dejó que Rusia entraban y quitaban la isla de Crimea de Ucrania, que era parte de... Imagínate que un país viene y le quita Florida, por ejemplo, a Estados Unidos, o sea, y lo dejan hacer. Eso es lo que pasó con Crimea en Ucrania, que Rusia literalmente entró y se lo quitó. Pero yo creo que eso va a ser una guerra bastante grave. Y si Estados Unidos no gana esa guerra, si China invadía a Taiwán, vamos a vivir unas vidas bastante graves, porque afuera de que muchas personas dicen que Estados Unidos abusa su poder, muchas personas en el poder abusan un poquito de ese poder. Pero Estados Unidos, yo pienso que la razón que han tenido tanto poder por tanto tiempo es porque no lo abusan tanto como otros países lo harían. Y si llegamos al mundo que China y Rusia van a mandar al mundo, que ellos van a ser como los que mandan porque Estados Unidos perdió una guerra con China en Taiwán, prepárense, porque eso sí va a ser algo grave. En noticias interesantes, el volcán que se llama Krakatoa en Indonesia fue uno de los más violentos que hemos conocido en la historia, de que sabemos de nuestra historia, ¿no? En 1986 había un año que les he contado antes de esto que se consideró como el año sin el verano. Este volcán de Krakatoa en Indonesia se tiró tanto plomo en el aire que bloqueó el sol, y el próximo año tenían problemas creciendo comida porque no había sol. Hasta en julio en Estados Unidos, el medio del verano, estaba nevando. Imagínate eso. Este volcán empezó a eyectarse el plomo y la lava y todo lo demás. Obviamente ahora fue una explosión mucho más suave, pero lo veo preocupante por el tema de que, como yo les comenté antes, mi mente se ha entrenado para poder identificar patrones, especialmente porque he estado en este mundo de trading y finanzas y todo desde casi ya 22 años, y yo nunca me recuerdo de una época que hemos tenido tantos terremotos, tantos volcanes explotando, tantas tormentas. Ahora tenemos como la cuarta o la quinta tormenta grave en Estados Unidos de nieve. Prepárate, porque como les comenté, ya estamos en 2022 y hace 3 años les dije que el próximo década, los próximos 10 años van a ser preocupantes. Bastantes problemas sociales, bastantes problemas económicos y bastantes problemas también climáticos con desastres naturales. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden de suscribirse aquí al canal, que el botón de like no se está subiendo de precio todavía. Y si tienen preguntas, déjalo con el marco #Marcelo en los comentarios, y nos vemos en la próxima. Chao.